estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de acompañarlos aquí este día. Agradezco mucho por la invitación que me hicieron doña Genoveva, doña Ángela y doña Sonia, que son las encargadas de organizar estas escuelas de padres, que es un trabajo para ellas también de bastante compromiso, porque veo la voluntad que tiene de traerles a ustedes temas interesantes y temas importantes para el desarrollo de sus hijos y de ustedes. Entonces, con mucho cariño les voy a compartir pues un poco de mis conocimientos, abierta pues a las dudas que tengan y a lo que necesiten, con muchísimo gusto. Es como un abrebocas acerca de la discapacidad, en compañía de mis compañeritas que también vinieron muy gentilmente a contarles a ustedes un poquito acerca de sus experiencias. Entonces, bienvenidos. Aquí les traigo dos frasecitas muy bonitas que me encontré. Ya les voy a explicar por qué voy a tratar hoy este tema y por qué me parece tan importante que ustedes tengan conocimiento acerca de lo que es la discapacidad. Entonces, la discapacidad no reside en las personas, sino en la falta de accesibilidad y comprensión de su entorno. La verdadera inclusión se logra cuando eliminamos barreras y promovemos la diversidad en todos los aspectos de la vida. ¿Listo? Entonces, ¿por qué les quiero traer hoy este tema acerca de la discapacidad? Primero que todo, porque el principal problema de la discapacidad está en las barreras, no solamente en las barreras como el espacio que tenemos, sino en las barreras de nosotros como personas, tanto de las personas que no tenemos discapacidad como de las personas que tienen discapacidad. Entonces esas barreras las ponemos nosotros al ver a la otra persona como una persona incapaz, como una persona que genera lástima, como una persona que debe estar todo el tiempo atendida porque ellos no son capaces. Y por las barreras del entorno, que muchas veces estas personas con discapacidad no pueden acceder. Entonces, por ejemplo, vale, ¿y quién me va a subir allá arriba? ¿Cierto? Porque no hay forma de acceder en este espacio por las escaleras. Entonces, primero que todo, para que aprendamos que la inclusión es algo muy importante que todos debemos tener. Segundo, porque nadie está libre de una discapacidad. Muchos niños nacen con discapacidad, pero muchas discapacidades son adquiridas. Yo puedo tener un accidente, golpearme mi cabeza y quedar con una discapacidad, ¿cierto? Entonces, es algo supremamente importante. Y como tercero, para darle gracias a Dios de que muchos de nosotros tenemos la salud y tenemos la capacidad de desenvolvernos en el medio sin ninguna barrera, y que muchas veces somos desagradecidos y no agradecemos eso. Todo el tiempo nos quejamos, todo el tiempo nos duele, todo el tiempo qué pereza. Entonces también hay que ver esos ejemplos que nos pone la vida y que nos pone Dios, para ver que de verdad las barreras no las tenemos y nosotros con nuestra mente no las ponemos. Bueno, ¿qué es la discapacidad? Bueno, ya me presentó doña Ángela. Yo en este momento estoy trabajando con el municipio de San Vicente, coordino el programa de discapacidad. Tuve ya experiencia 4 años. En este periodo estoy trabajando desde febrero aproximadamente. Realmente me encanta trabajar con esta población porque más que ayudarles a ellos me dan a mí, me enseñan todos los días. Entonces, aquí estamos trabajando pues como por la población. Entonces, discapacidad. Primero que todo, antes de empezar a hablar de la discapacidad, quisiera preguntarles, que alguien me levante una manito y me diga cómo creen que es el término adecuado para llamar a una persona que tiene discapacidad. No todos. ¿Cómo se le dice a una persona que tiene discapacidad? ¿O cómo se refiere uno a eso? ¿Cómo? Condiciones diferentes. Con capacidades diferentes. ¿Quién más? Con limitaciones físicas. Bueno, entonces, algo muy importante que no se les olvide ojalá el día de hoy. A una persona cuando tiene alguna discapacidad se le dice persona con discapacidad, ¿sí? No son personas con capacidades diferentes. ¿Por qué? Yo puedo estar aquí y puedo tener la capacidad de contarles un poquito de discapacidad porque sé un poco del tema. Ella nos está acompañando como camarógrafa, pero si a mí me ponen allá, yo no tengo ni idea cómo funciona eso, ¿cierto?
Entonces ella tiene capacidades diferentes y yo también, y no tenemos ningún tipo de discapacidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el término adecuado? Persona con discapacidad, no es discapacitado, porque un discapacitado es una persona que no puede hacer nada. Entonces es una persona con discapacidad. Entonces ustedes le van a enseñar a las otras personas, y ustedes ya cuando se refieren a una persona con alguna situación de estas, no van a decir el discapacitado, el bobito, el cierto, no, es una persona con una condición, con discapacidad, persona con discapacidad. Entonces, ¿qué es la discapacidad? Es un concepto que evoluciona, ¿cierto? Es un concepto que ha ido evolucionando a medida de que apareció el término y de que se caracterizó pues la población con discapacidad. Y resulta de la interacción entre una persona con una deficiencia. Entonces está la persona con la deficiencia y las barreras que les contaba ahora, que son tanto las barreras del entorno como la parte física, como las barreras sociales. ¿Listo? ¿Y qué hace esto? Esto genera barreras y genera deficiencias en la actitud y el entorno que evitan que estas personas participen efectivamente de una sociedad, de las cosas que generalmente realizamos en una sociedad. Bueno, ¿quiénes son personas con discapacidad? Bueno. Rápido que me vuelvo. Bueno, entonces, son personas con deficiencia, como nos decía el señor ahora, puede ser una deficiencia o física, o mental, o intelectual, o sensoriales, pero estas, o lingüística. Bueno, que estas son a largo plazo. Entonces, por ejemplo, donde me llega una persona, María, es que me fracturé, tengo una discapacidad. No, porque es que eso tiene una fractura, tiene un proceso de recuperación donde la persona puede recuperar otra vez su estado de salud. María, es que tengo una artrosis, tengo una artritis. Hay grados que sí generan limitaciones, pero si es una persona que se puede caminar y que se puede mover común y corriente, esto no le está generando discapacidad, es una condición, pero que no le está generando una limitación, ¿cierto? Ay, es que este oído se me tapó y estoy como sordas de la semana pasada. No, yo voy a ir porque tengo una discapacidad, no escucho, pero ¿qué pasa? Se puede hacer un tratamiento para que esa persona se le limpie su oído y siga escuchando, ¿sí? Entonces es muy importante, una discapacidad permanece en el tiempo, no va a ser variable, que mejore o que su condición sea un poquito más llevadera, pero va a ser una condición que no va a cambiar, ¿sí? Bueno, aquí tenemos varios términos que yo les quiero pues como ejemplificar para que ustedes vean los términos que se les dicen a este tipo de discapacidades. Vamos a hablar de los tipos de discapacidades y cómo muchas veces nos tendemos a referir a ellos. Entonces, persona con discapacidad motriz o física, normalmente les decimos el discapacitado. Persona con talla baja o persona con talla alta, el enano o el pitufo, ¿cierto? Ese enanito que va por allá. Persona con dependencia funcional, cuadraplégico. Entonces son esas personas que no se pueden mover ni las manitos ni los piecitos. Cuadraplégicos, no. ¿Cómo debe ser? Persona con una dependencia funcional. Persona con discapacidad múltiple, el enfermito o el especial, ese niño que vive allí que está enfermito y que es como especial. La persona con discapacidad mental, que esta es muy común en el pueblo, el loco del pueblo, ¿cierto? Entonces no. Persona con visión baja, el cieguito, ese cieguito que va por allá. La persona con discapacidad intelectual, los retardados, ese bobito, ese retardado. La persona con discapacidad auditiva, el sordo o el mudo. La persona con movilidad reducida, ¿cómo? El tullido, ese pobre tullido, ¿cierto? La persona con discapacidad visual, el invidente. Y la persona con amputación, el mochito, ese mochito que se sienta ya a pedir plata, ¿cierto? Entonces, por favor, muy importante para que empecemos como a hacer un poquito de... Porque es que es muy fácil juzgar, pero hay términos que uno no conoce, pero ya que ustedes están aprendiendo, ustedes van a transmitir y van a aprender también de estos términos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito acerca de cada discapacidad. Entonces, ¿qué es la discapacidad auditiva?
es una deficiencia permanente en funciones sensoriales, incluyendo percepción de sonidos y discriminación del sonido como tal. Entonces quiere personas que escuchan muy bajito, muy pasito, personas que se distorsiona el sonido, entonces que escuchan y son como con un pitico, son como con molestias en sus oídos. Entonces se afecta por la localización, por el tono de voz, a esas personas que hay que hablarles muy duro. Como resultado experimentan diversos niveles de dificultad en recepción y producción de mensajes verbales. Entonces, ¿qué pasa acá? Generalmente las personas con una discapacidad auditiva son personas que no hablan. Entonces decimos, ese mudito. Estas personas no es que no sepan hablar, es que para uno aprender a hablar tiene que escuchar para poder transmitir el sonido, ¿cierto? Entonces, si son personas que no escuchan, nunca saben cómo hacer los movimientos y soltar como las palabras para expresarlas, ¿cierto? Entonces, estas personas sí pueden hablar, pero como no escuchan, nunca tienen idea de cómo transmitir ese sonido. Entonces no son personas mudas, son personas sordas que por su condición de discapacidad auditiva no pueden emitir esos sonidos. Listo. Otra cosa muy importante, con los chicos a veces en el colegio pasa mucho. Hay niños que hablan exageradamente duro o exageradamente pasito. Y a veces es que como grita, es que como tal cosa. Bueno, hay dos cosas, o en la casa hablan muy duro o también el niño puede estar teniendo dificultades en la audición. Y en eso también debe ser muy importante. ¿Por qué? Porque a tiempo todo este tipo de cosas se pueden prevenir y se pueden estimular. Un niño que generalmente no escucha bien tiende a hablar duro porque cree que nadie los está escuchando. Listo. Bueno, la discapacidad visual. Con el permiso de la mamá de la niña, quise poner pues aquí esta fotico. Esa es una niña que tenemos aquí en nuestro colegio, en la institución educativa. La docente del aula de apoyo, doña Sonia, ha hecho muchas estrategias para la inclusión de la chica, porque ha sido un proceso complicado desde muchos puntos de vista, porque la niña no tenía un proceso con especialistas, entonces el colegio todavía no está preparado para este tipo de discapacidades. Pero miren qué bonito que a pesar de esto el colegio la acogió y está haciendo muchas adaptaciones. La niña ya está aprendiendo escritura braille, la niña ya está en un salón, la niña socializa, la niña dice que no ve la hora de venir al colegio, ¿cierto? Entonces miren estos potenciales. Los ojos de la niña son sus manos. Los ojos de la niña son sus manos. Entonces es muy bonito porque la niña se siente incluida, la niña se siente feliz. La niña, sí, la niña descarga. Ay, ¿usted cómo tiene de llaves? Ay, vino tal, ay, tal cosa. Entonces es una niña supremamente inteligente, con un potencial muy grande, que son niñas que miren que si están en la casa, qué potencial estamos dejando en la casa, sabiendo que es una niña que se puede incluir y que el colegio, la institución educativa, a pesar de que no está totalmente preparado para este tipo de condiciones, digo, recibámosla, hagamos todo lo que tengamos que hacer con ella, y ha sido un reto institucional, tanto para su mamá, como para la niña, como para los docentes, como para el rector, porque todos han estado en conjunto tratando de hacer lo mejor posible, porque no solo es un aprendizaje para la niña, que están aprendiendo todo el círculo institucional para darle a la niña la mejor calidad el estudio y la mejor calidad de vida. Entonces ella dice, yo quiero estudiar porque yo quiero trabajar y tener plata, ¿cierto? Entonces miren qué bonito. Entonces, discapacidad visual, deficiencia para percibir la luz, forma, tamaño o color de los objetos, como también pueden ser las personas que definitivamente tienen discapacidad visual total, personas que no ven o las personas con baja visión. Pero cuando son personas con baja visión, no quiere decir que es que yo tengo unas gafas, entonces ya tengo una discapacidad visual porque tengo unas gafitas. No, si yo me pongo mis gafas y yo con mis lentes veo bien, esa ya no sería una discapacidad, ¿cierto? Es discapacidad cuando ya es tanta la limitación que ni siquiera con las gafas yo logro ver bien el espacio y las cosas que tengo a mi alrededor. Entonces, como decía, ¿cuáles son los ojos de las personas con discapacidad visual? Las manos. Las manitos son los ojos de ellos. Sordoceguera es otro tipo de discapacidad solito. Consiste en las dos anteriores que les contaban. Son personas que son
tanto con discapacidad visual como con discapacidad auditiva, ¿listo? Entonces, estas personas, imagínense cómo es la adaptación de una persona de estas, muy complicado, ¿cierto? Porque listo, o sea, hagan el intento de cerrar sus ojitos por 2 segundos y sientan cómo se siente usted estar en un espacio que no ve, que no sabe quién le habla, y aparte de eso no escuchan. Entonces, ¿cómo se sentirá uno? Debe ser una condición muy dura, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la forma de ellos interactuar con el medio? Sus manos, las sensaciones, ¿cierto? Toda esta parte de percepción. Entonces, conlleva desafíos en la comunicación, la orientación, la movilidad y el acceso a la información. Ahora seguimos con la física. Aquí es la que generalmente más vemos, ¿cierto? La física y la cognitiva. Entonces, aquí son esas personas que tienen alguna limitación para moverse, que les falta alguna parte de su cuerpo, que tienen alguna limitación. No siempre una persona que no se pueda mover es porque su cuerpo no se pueda mover, muchas veces viene desde el cerebro. El cerebro para nosotros es como el motor para un carro. Si ese motor no sirve, el carro no funciona. Pasa igual con nosotros. Nuestro cerebro es la parte fundamental. Si en nuestro cerebro hay un daño, hay un golpe, hay un accidente, o de genética, porque es que la discapacidad no solo se adquiere, podemos nacer con ella, podemos heredarla. Si nuestro cerebro no funciona bien, ¿qué pasa con nuestro cuerpo? No funciona bien porque no va a mandar esa corriente. Entonces la discapacidad física se da por muchas causas. Bueno, ¿y qué afecta? Afecta el movimiento corporal y su relación con el entorno. Lo que les decía ahorita, una persona en silla de ruedas no va a poderse subir a este tablado fácil, no va a poder subirse a un servicio de transporte, ¿cierto? Siempre va a necesitar una persona externa que le esté ayudando. Por eso es tan importante romper con esas barreras y romper nosotros con las barreras cognitivas, con nuestras barreras de la percepción de las personas que tienen alguna discapacidad. La actitudinal, ajá. Esa es la mayor, la actitud que nosotros tenemos. Muchas veces vemos personas con discapacidad y nos da miedo. Y decimos, ay no, qué miedo, y dónde la coge la de caer, y dónde tal cosa. Nosotros hemos tenido experiencias donde salimos, y mejor dicho, vemos personas, venga Señor, nos ayuda, y se hacen los bobos. Y uno dice, Dios mío, o sea, ¿cierto? Entonces mira que desde esa parte, desde la actitud, muchas veces, y no solamente las personas que estamos bien, la actitud de las personas con discapacidad. Muchas veces hay personas con discapacidad, no, es que yo no me puedo mover, no, es que yo no puedo hacer nada en mi casa, no, es que yo no puedo moverme, no, es que yo... Entonces, la actitud, no solamente del medio, sino de la misma persona. Y dificultades en las funciones cotidianas, bañarse, en vestirse. Entonces, son personas que muchas veces tienen que estar dependientes. Bueno, la discapacidad psicosocial mental. Personas con deficiencia que abarcan alteraciones en los pensamientos. Entonces esas personas que nosotros vemos y tienen alteración en la percepción, en las emociones, que sueltan sus emociones así sin importar dónde ni con quién estén. Los sentimientos, los comportamientos y las relaciones y las barreras del entorno que limitan su participación plena y efectiva en la sociedad. Y la intelectual. ¿Cuál es la intelectual? La intelectual son esas principalmente donde encontramos, cuando por ejemplo hablamos con una persona y es una persona mucho mayor y nos sentimos como hablando con un niño todavía, ¿cierto? Entonces, ¿qué se afecta? El razonamiento, la resolución de problemas. Ellos un problema pequeño no lo pueden resolver, se vuelve un problema gigante. La planificación de pensamiento abstracto, el juicio, ¿cierto? Son personas que no saben que, por ejemplo, se tienen que cubrir, que de pronto llegan y hacen chichi en cualquier parte y no les importa, ¿cierto? Tienen poco control sobre el juicio y sobre cómo comportarse en el medio de las personas. Bueno, la independencia personal y la responsabilidad social. Entonces, ¿qué afecta? Aspectos de la vida cotidiana, la comunicación, la relación con el entorno, la relación social y las funciones, tanto académicas como ocupacionales. Listo. Y la discapacidad múltiple, que es la última. Entonces, ¿cuál es la discapacidad múltiple? Cuando hay dos de estas o más discapacidades, ¿cierto? Que encontramos mucho en las personas que tienen su dificultad física, pero también la cognitiva, ¿cierto? Entonces, dos de estas o más. Bueno, entonces ahora vamos a ver un pequeño ejemplito acá. Entonces pasémoslo, veamos un ejemplo.
Bueno, entonces este es el caso de una niña, se llama Sarita. Sarita está en el colegio. Bueno, es una niña que está en el colegio, ¿cierto? La niña está en silla de ruedas. A la niña, su materia favorita es la geografía, le encantan los mapas y le encanta trabajar con sus compañeros en el salón de geografía. Pero resulta que ese salón es en un tercer piso, ¿cierto? Y ella no puede subir las escalas y sus compañeritos no tienen la fuerza suficiente para subir. Entonces, ¿ella qué dice? Qué triste, yo quisiera estar en el salón con mis compañeritos viendo los mapas y haciendo las actividades que ellos hacen, pero hay un problema, yo no puedo subir sola y no tengo quien me suba, entonces en algunas ocasiones me toca quedarme afuera. Listo, entonces aquí empezamos a ver las restricciones en los colegios, ¿cierto? En la familia, en cómo la niña no puede interactuar con los compañeros del salón, porque el salón está en un piso alto donde ella no se puede desplazar, ¿cierto? Entonces aquí vemos todas esas barreras que nos encontramos y que muchas veces, aunque estas personas quieran hacer sus actividades y ser personas muy productivas y aprender, las barreras del entorno y las barreras de las personas que están alrededor son las que no permiten que ella se desarrolle. Entonces, para clasificar una persona con discapacidad debemos tener en cuenta 3 cosas. Entonces, que haya una deficiencia, ¿sí? ¿Qué es una deficiencia? A ver, ¿a quién le quedó algo de pronto de qué es una deficiencia? ¿Cuándo hay una deficiencia? Cuando falta una parte del cuerpo, ¿cierto? Cuando no se pueden mover, cuando no escuchan, cuando hay una discapacidad visual, ¿cierto? Todas las que le acabo de decir es una deficiencia. Cuando aparte de la deficiencia hay una limitación en las actividades. Entonces, cuando por esa limitación que yo tengo, por esa deficiencia que yo tengo, no puedo hacer las actividades como las otras personas normalmente las hacen. Y lo tercero, cuando hay una restricción en la participación. Entonces, todo eso ¿a qué me lleva? A que yo no pueda estar con todas las personas, a que yo no pueda asistir a tal lugar porque no tengo cómo llegar, a que yo no pueda socializar porque no tengo cómo escuchar y cómo entender lo que ellos dicen, ¿cierto? A que yo no puedo hablar, entonces no puedo expresar lo que yo quiero. Entonces esas son las 3 cositas principales que nos ayudan a saber cómo catalogar a una persona con discapacidad. ¿Listo? ¿Tienen alguna dudita? A ver, los que se están durmiendo, los voy a poner a pararse para que nos estiremos todos bien juiciosos. Esta hora es muy dura después de almuerzo. ¿Alguien tiene alguna duda? No, bueno, listo. Entonces, hasta aquí todo el tema de discapacidad. Quería traerles un mensaje corto también para que continúen mis compañeras y muy importante, de pronto muy alusivo a todo el rol pues, que tienen aquí los padres de familia. ¿Alguien me quiere decir qué significa esta imagen? ¿Alguien me levanta la manito y me dice qué significa esta imagen? Ahí según veo es como temor, o sea, como que el papá le va a hablar duro. Sí, el papá le habla duro, él siente temor porque el papá le habla duro. Siente miedo. ¿Quién más? ¿Alguien más? Listo. Entonces, ¿por qué quise traerles estas imágenes? Porque muchas veces podemos no tener niños con discapacidad en la casa, ni personas con discapacidad en la casa, y nosotros como padres de familia estamos limitando a nuestros hijos. ¿Por qué? Por la forma en la que les hablamos, por la forma en la que les comunicamos las cosas, por la forma en la que les decimos y les expresamos lo que queremos, por no saber manejar nuestras emociones y expresarle a las otras personas las cosas con expresiones desbordadas, ¿cierto? Entonces, ¿qué estamos generando hoy en día? Niños que crecen inseguros, niños que crecen infelices, niños que crecen en hogares donde todos con gritos, donde un niño no puede hablar porque mire, ¿cómo se siente? No, qué miedo, me regañan, no, qué miedo, mi mamá me pega, no, qué miedo, mi papá no me va a dar tal cosa. Entonces sí, esto es supremamente importante. No siempre tener en casa una persona con discapacidad es algo que sea un problema. Muchas veces nosotros mismos como padres de familia estamos educando niños que están creciendo con miedos, que están creciendo con depresiones, con ansiedades. ¿Por qué? Porque muchas veces esta forma de tratarlos, de enseñarles, de comunicarles no es la más efectiva. Una persona que todo el tiempo, es que usted no sirve para nada, es que definitivamente usted lo único que tiene es que estudiar y usted no sirve para nada,
qué bueno mandarlo a trabajar a ver si así sirve. Es que tan inútil, es que lo único que tiene que hacer es ganar las materias y usted no sirve para nada, ¿sí? Entonces, muy importante, las palabras tienen un poder grandísimo. Y si uno a otra persona todo el tiempo, niño, la edad que tenga, le está diciendo cosas negativas, ¿qué le está metiendo a la otra persona en la cabeza? Cosas negativas. Yo no sirvo, ¿será que yo no sirvo? ¿Por qué yo no sirvo? ¿Por qué yo soy tan mala? Pues porque yo tal cosa, ¿cierto? Entonces, si mamá o papá, que son la figura para nosotros, una figura máxima, es que yo creo que los papás para uno son, para la mayoría de personas, las figuras máximas de respeto. Entonces, si esa persona todo el tiempo me está tratando como una persona inferior y me está generando ese miedo y ese temor, ¿qué está haciendo en mí? Que yo crezca con muchos vacíos y con muchas inseguridades y que todo lo que me dicen yo me lo crea, ¿cierto? Entonces, el maltrato psicológico. ¿Cuáles son las consecuencias a corto y a largo plazo? Que puedan ser de carácter físico y o psicosomático. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir esto? Que este maltrato psicológico también puede llegar a enfermarlos. También son niños o personas que todo el tiempo son con dolores, que todo el tiempo son con pereza, que todo el tiempo son con desánimos, porque el cuerpo también absorbe todas estas emociones. Afectan la esfera tanto afectiva como emocional, conductual y social, la forma de expresar, en decir las cosas y la relación con los otros. Pueden derivar de enfermedades mentales, entonces miren, que incluso hasta desde la casa podemos hacer que los chicos tengan enfermedades mentales. Y el desarrollo de hábitos disfuncionales. Y ahora esta, ¿alguien me dice qué es esta? ¿Qué quiere decir esta imagen? Ya voltearon los papeles, ¿cierto? Ya se volteó la arepa. Bueno, entonces, esto pasa mucho también. Y se ve, mejor dicho, yo creo que hasta más que el anterior, ¿cierto? Porque ¿qué pasa? Ya tenemos en casa los niños que mandan a los papás. Ya son los niños que en el colegio no quieren hacer nada, que es que lo que la profesora dice, la profesora ya no es autoridad, que si mi papá me dice algo, no, es que es lo que yo quiera, que si me dice, me pone una orden, no, es que yo no quiero hacerla y punto. Incluso las personas con discapacidad, eso lo hemos hablado, muchas veces son personas con discapacidad que no se pueden mover de una cama y mandan a todo el mundo en la casa, ¿cierto? A todo el mundo, esto, y todo gira alrededor de esas personas. Entonces tampoco puede ser así. Una persona con discapacidad también se le debe respetar sus derechos, pero también tienen deberes, ¿cierto? Y tampoco el hecho de que esté con una discapacidad, en una sillita de ruedas o porque tengan algún otro tipo de discapacidad, quiere decir que por eso van a mandar a todo el mundo, porque sí que pesar, ella dice y hay que correr, ella dice y ella manda, porque ahí también estamos vulnerando sus derechos, ¿cierto? Y sus deberes. Entonces, ¿qué es la autoridad? En ocasiones es muy complicado cuando vemos que no tenemos autoridad, sobre todo esos papás que trabajan todo el tiempo y no tienen tiempo de estar con sus hijos, ¿cierto? Porque que dicen, no, yo llego y qué pesa regañarlo, no, yo lo alcaboteo, porque no es que todo el día lo cuida la señora, qué pesa yo llegar a regañarlo. Entonces, en esos casos pasa mucho. Esto nunca debería ser un pretexto para que los hijos pasen por alto cosas tan importantes como las normas de la casa. Entonces, para que ustedes se cuestionen, ustedes mandan a sus hijos a dormir a las 8 de la noche y sí se van a dormir a esa hora, sí cumplen con el horario que ustedes les ponen. Cuando ponen un castigo, el castigo se cumple, o apenas el niño llega a darles picos y abrazarlos, no mi amor, hágale pues, váyase pues para la calle, está bien, manéjese bien, ¿cierto? Uno de tus hijos parece intimidar al resto. Eso es muy importante. Los niños que siempre quieren estar encima de los otros haciéndole bullying, haciéndolos sentir mal. Eso es algo muy importante, pero es algo de evaluar. Esto no es normal. Es que como es de berraquito, es que como es de berraco y de guapo, no. ¿Qué está pasando con las normas en la casa? Que ellos quieren llegar a ser el superior de los otros compañeritos. Temes a las pataletas y berrinches de tus hijos. ¿De qué tipo son los berrinches que les hacen en la calle? Que qué miedo que me haga un berrinche, que yo mejor le doy una paleta para que no me vaya a hacer el berrinche, ¿cierto? Entonces, para que se cuestionen un poquito de esto. Bueno, ¿cuál es el gran peligro de los papás que no tienen autoridad en la casa? Entonces, la falta de autoridad que lleva a una mala conducta en los hijos. ¿A qué más lleva? A que sean niños consentidos,
acostumbrados a imponer su criterio, lo que ellos dicen es y ya. En la casa no es lo que mamá y papá digan, sino lo que ellos digan. Son niños incapaces de aceptar normas, no entienden el no, para ellos el no existe. No, entonces lloran, entonces patalean, entonces entonces listo. Y se convertirán en unos adultos con dificultad para cumplir normas. ¿Qué normas? Horarios, trabajos, compromisos, normas de convivencia. Y difícilmente convivirán o se relacionarán con otras personas. Porque ya después, ¿quién va a aceptar personas así? No. Serán personas inseguras, no entenderán que sus actos tienen consecuencias y que está en sus manos cambiar las cosas. Y se convertirán en adultos que no toleran la frustración e incapaces de autocontrolar la conducta. Entonces esas personas que cualquier cosa que les pase es un problema, un trabajo, se le terminó un trabajo, una frustración horrible y una depresión horrible porque se me acabó el trabajo, no aceptan nada de lo que pasa en la vida, cosas buenas ni cosas malas, porque todo se convierte en una frustración y todo se convierte en un problema, ¿sí? Entonces, ¿qué tipsitos para terminar les traigo para trabajar la autoridad en casa? Asumirte como tal, saberte y reconocerte como autoridad y quitar el miedo a hacerlo. Ay, es que qué pesar, si yo soy así, mi hijo no me quiere, mi hija no me quiere, no. Uno tiene que tener autoridad y la autoridad no se debe ganar con el miedo, con las velas, no, la autoridad se debe ganar primero desde el ejemplo. Si yo, por ejemplo, es que usted tiene que llegar temprano, pero yo nunca llego temprano, ¿cierto? Yo que le voy a exigir a un hijo que llegue temprano si yo nunca llego temprano. Entonces, mire que son ese tipo de cosas. Tiene que comer bien, cómase la sopa, y mentiras que yo vivo comiendo hamburguesas, vivo comiendo en la calle, ¿cierto? Entonces, ¿cómo le va a exigir a un hijo eso? Definir las reglas en casa. Es elevado el número de familias cuyas reglas no están definidas, ni siquiera hay reglas constituidas dentro de las casas. Definir las consecuencias, se debe tener claro qué sucederá si las reglas no son cumplidas. Transmitirla, hacerle saber a nuestros hijos quién es la autoridad y quién manda realmente en la casa. Ganártela, esta no se regala, la autoridad se gana. Entonces lo que les decía, es que yo le grito y le alego y no, es que no siempre gritar, alegar, pegar es tener autoridad. Muchas veces, la forma en la que si yo exijo las cosas de una forma grosera, con un tono de voz inadecuado, ¿qué voy a hacer yo? No, que me miren con pereza y con rabia, pero esa no siempre es la forma de yo ganarme la autoridad. Más muchas veces, ¿qué me genero y qué me gano? Miedo, más no autoridad. Bueno, escuchar la opinión de sus hijos mismos sin estar de acuerdo. Entonces, lo que les decía, es importante escuchar a la otra persona. Alguna vez una persona me decía, un profesor en la universidad nos preguntaba, ¿cuál es el problema número uno que tenemos hoy en día en la sociedad? Que el profesor había preguntado esto muchas veces en la vida, en muchos cursos, y nadie le decía. Que hasta que una vez ya alzó la mano una chica y le dijo, profesor, el principal problema es que no sabemos escuchar. Y eso nos pasa hoy en día. Nosotros no escuchamos, ¿cierto? Muchas veces las personas y nuestros hijos necesitan solamente que los escuchen. Que usted les saque el minutico y escuchen qué le pasó, qué le dolió, qué lo afectó, qué tiene que soltar, ¿cierto? Entonces es la principal problemática hoy en día, no escuchamos, no sabemos escuchar. Entonces con nuestros hijos, saquen el momentico, no estoy de acuerdo, listo, no estoy de acuerdo por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Por qué? Porque es que son personas que también están creciendo y aprendiendo. Entonces, si todo el tiempo es no, ¿y por qué no? ¿Por qué no? ¿Pero por qué no? Porque usted hizo esto, ¿y por qué no? No, ¿por qué no? Porque esto es así, así, así. Aprender a explicar y a decir las cosas, ¿cierto? Entonces los niños tienden a ser, después de que todos estos tips sean practicados, tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, curiosos, controlados, cooperativos y más aptos al éxito. Bueno, y ahora vamos primero a recibir a Cris, que nos trae un mensaje súper importante y súper chévere acerca de la discapacidad auditiva. Ya ella nos va a hablar todo acerca del tema, y también aquí teníamos otro regalito que ya ahorita después de Cris ponemos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias primero que todo pues, por asistir, y a las profes por la invitación. Pues no me voy a extender mucho por cuestiones de tiempo.
y en fin, pero les vengo a hablar un poco respecto a, digamos, la condición de sordera y, digamos, la lengua que ellos manejan. Yo quería pues comenzar preguntándoles de pronto si ustedes conocían la diferencia entre lo que es la lengua y el lenguaje. ¿Alguien la conoce? Nadie se anima a levantar un bebé con la mano. Bueno, la lengua, digamos que es el código con el que nosotros nos comunicamos, y el lenguaje es la capacidad que nosotros tenemos en el cerebro como de producir eso, de producir esos signos, de darnos a entender, de también pedir retroalimentación, etc. Entonces, la primera salvedad y claridad que quiero hacer es que mucha gente piensa, y de hecho a lo largo de la historia se ha catalogado de esta manera a las personas sordas como personas discapacitadas, como que tuvieran alguna condición como cognitiva, como que fueran retrasados, etc. Pero eso no es así, o sea, únicamente y exclusivamente ellos tienen, digamos, puede ser un daño en su oído, incluso hay hipoacusia que no es necesariamente, digamos, una sordera profunda y en fin, pero esas personas tienen, digamos, su aparato de producción, su cerebro funciona totalmente bien y ellos se pueden comunicar, como nosotros hablamos español, así de fluidamente, ellos hablan la lengua de señas y se comunican. ¿Alguien se ha familiarizado alguna vez con lo que es la lengua de señas? Que es el código con el que ellos se comunican, con el que hablan. No todas las personas sordas simplemente se sientan y esperan a que pues, se les solucione la vida así. O en fin, ellas se comunican, ellas estudian, ellas cursan posgrados, ellas cursan pregrados, etc. Entonces, en definitiva, son personas totalmente capaces. Bueno, y ya quería hacerles, pues como no me voy a extender mucho, hablarles de esto y también como hacer una pequeña muestra más o menos de lo que es la lengua de señas y por lo menos que aprendamos un poco del alfabeto como para que, no sé, primero sensibilizar, visibilizar a esta comunidad y pues por lo otro para que si nos acordamos, si podemos, hagamos uso de él cuando nos encontremos con una persona sorda. Hay aquí, pregunto, una mamá que tenga hijos con alguna de estas condiciones que menciono, hipoacusia, sordera. Sí. Valentina. Ah, tiene hipoacusia, pero ella escucha ¿en qué porcentaje más o menos? Pues ella por este oído no escucha. Ah, sí, pero adquirió perfectamente el español. Y Valentina, ¿tú has tenido algún contacto con la lengua de señas alguna vez? No. Nunca, ni por curiosidad. Bueno. Con lengua de señas, ¿has tenido contacto con lengua de señas? Con personas que hablan lengua de señas. No. No. Ah, bueno, entonces vamos a aprender en este momento el alfabeto. Vale, voy a hacer mi presentación. Ahorita, si alguien se anima, ojalá salga y haga la presentación también. Hay varias profesoras que han estado conmigo en esta, pues, en algunas capacitaciones. Ya deberían de ser colaboradores. Entonces, vamos a levantar la mano. Resulta que nosotros tenemos una mano dominante, que es con la que vamos a señar. Y tenemos una mano de apoyo, que es para realizar las otras señas, pues para apoyarnos cuando tenemos que usar las dos para hacer algún gesto, etc. Entonces, con la mano dominante tenemos la A. Vamos a cerrar el puño de esta manera. La A. Muy importante la configuración manual. La configuración manual es la manera en que ponemos la mano. Si yo hago esto o hago esto, un sordo no me va a entender. Tiene que ser exactamente así. ¿Vale? A. La B. Con los dedos cerrados, así, exactamente así. La C. Sí, ven, es muy gráfica realmente. La D. D. E. La E. Así, así tal cual. Eso duele al principio. F.
La G, vamos a poner, ellos cuando, pues en mi experiencia, cuando nos enseñaban esta letra, ellos querían, o sea, lo que nos explicaban era como, traten de hacer un garfio que agarra cosas. Porque esta seña, pues esta seña de esta letra, además de eso, involucra movimiento. La G es muy importante también para darnos a entender. La H, así, con estos dos dedos y así. La I, la J, vamos a hacer lo siguiente. Vamos con la misma I a hacer como el ganchito. Sin torcerla ni nada, o sea, tiene que ser así. La K, si ustedes la ven, es tal cual. Ya les duele la mano. Tranquilas, eso es muy normal. L, M, así, con estos tres dedos juntos. La N, con estos dos dedos hacia abajo. La ñ, la O. Espero que estén preparadas para la siguiente. La P. ¿Sí ven que se ve como una P? La Q. La R, la S, así, la T, tenemos la mano así, vamos a bajar esta y ponemos el dedo así. Profe Genoveva, usted debería de ser colaboradora ya. Yo soy muy sincera, para eso tiene que tener mucha independencia alimentaria. No es tan fácil. Claro que dicen que eso que les hace todo otro sentido. V, W, la X, así, el dedo quieto, así, Y, y Z. Ese es el abecedario. Es duro al principio, yo sé. En mi experiencia fue un poco complicado, bueno, que de hecho no conté más o menos por qué estoy acá. Me imagino, pues me atrevo a decir que mucha gente no sabe lo que es la filología, que la persona me presentó como filóloga, yo soy filóloga hispanista de la Universidad de Antioquia. Digamos que mi estudio se fundamenta básicamente en el estudio del lenguaje y las comunicaciones a través como de todo lo que lo involucra. Desde la lingüística, que es este estudio, digamos, de las lenguas, de la lengua de señas, del español, pues desde la gramática, de cómo se oye, de cómo se usa en la sociedad, etc. Y a través de la literatura, cómo se manifiesta la comunicación por toda la historia, pues en películas, en obras literarias, etc. Voy a hacer mi presentación y quisiera que alguien, pues, si de pronto se lo memorizó de alguna manera, viniera y también hiciera pues como su presentación. ¿Alguien se atreve? No. Ah, bueno. Entonces, una pequeña muestra, voy después a presentarme, a contarles un poco y luego ya les hago pues como la traducción al español.
tal como aplaude la comunidad sorda. Exactamente. Son aplausos sordos, no se oyen. Es muy inclusivo, yo lo hago siempre, a pesar de todo. Entonces les cuento básicamente lo que les dije, hice mi presentación, mi nombre es María Cristina Arbeláez. Hay algo que se me pasó, no les presenté mi seña. Resulta que cuando uno entra a la comunidad sorda, a uno lo bautizan de alguna manera. La de la profe Sonia es esta, mi seña es esta es mi seña, por mis lunares y por gafas. Pues cuando me bautizaron tenía gafas, ya afortunadamente no. Pero bueno, me presenté y les conté más o menos por qué estoy yo inmersa de alguna manera, digamos, en este mundo de los sordos. De hecho, ese es el título del libro que me gusta mucho, El mundo de los sordos. Yo soy estudiante de filología y al finalizar mi estudio yo realicé algo, pues el trabajo de grado, digamos, modestia aparte, fue algo un poco innovador, porque en filología y en general en Colombia pues los estudios de lengua de señas son muy pobres. Realmente, pues digamos, es muy limitado lo que nosotros tenemos, la descripción lingüística digamos, de la lengua es muy poquita, es por eso también que es muy difícil enseñarla, que las personas la aprendan para comunicarse con ellos. Incluso muchas personas sordas ni siquiera tienen la posibilidad de hablar la lengua de señas, ellos se comunican con códigos cotidianos que tienen en su casa, entonces aprenden esto y es como no, entonces no lo mandemos al colegio porque entonces no sabe hablar esta lengua, etcétera. También de que digamos, están muy limitados, los colegios se limitan mucho por el tema, el tema lingüístico, y además de eso, los colegios también como para personas discapacitadas, pues que tienen esta discapacidad, son muy pocos también. Entonces, yo realicé mi trabajo de grado, al ver pues, que estaban aceptándose en la Universidad de Antioquia personas sordas. Ellos tenían un examen de admisión muy especial y algunas personas accedieron. De hecho, se está tratando pues como de adaptar el examen para todas las carreras, porque el reto no es únicamente como la elaboración de un examen para personas sordas, sino el desarrollo de pensum, pues de pensumes que sean como para ellos y que efectivamente puedan, pues digamos, estudiar. Entonces, en vista de esta problemática, yo lo que hice fue que hice un diccionario pequeñito de términos de la filología, de lengua de señas. Hice un rastreo, pues digamos, en toda Colombia de los términos que existen, que están documentados desafortunadamente en libros pues que están viejos, en fotografías, digamos gráficos, pero realmente la lengua de señas no es eso. O sea, la lengua de señas no se puede simplemente estudiar de esa manera, es una lengua tridimensional que se necesita ver. Como cuando yo les decía a ustedes, es que tienen que mover el dedo, si no, no le van a entender. Un dibujo no te va a decir eso, entonces a ti no te está llegando la información como es. Entonces yo realicé pues como eso, me tuve que sumergir en la comunidad desde el principio, fui bautizada así con mi seña, todo eso. Pasé, digamos, pues por lo menos 2 años de mi vida trabajando mucho esta parte para poder realizar este diccionario. Estuve en contacto con personas sordas, de hecho tuve informantes que me apoyaron mucho y ellos fueron los que grabaron, precisamente pues ellos son los modelos lingüísticos. Y el resultado de todo esto pues fue un trabajo pues que llevo en el corazón realmente, y es por eso que estoy acá. Le agradezco mucho a la profe Sonia, este es un tema que a mí me apasiona, que me encanta. Es una lástima que no tengamos pues como más tiempo, pero muy agradecida con todos y con ustedes también por escucharme, por abrir, digamos, su mundo un poquito a esto. Hoy se fueron sabiendo un poquito más de la lengua de señas de lo que sabían antes. Le voy a dar la palabra al señor que está levantando la mano. Respecto, pues, hemos visto que el Ministerio de Comunicaciones, pues, a la televisión como que le toca toda la programación, el Black Box, ¿no es que llama? Salen también personas ahí, pero vi una vez un sistema de alguien inventó donde le podía traducir lo que el sordo quería decir y salía las palabras de ¿cómo llama ese sistema? No, o sea, últimamente, porque realmente la lengua de señas, lo dicen los mismos lingüistas, está muy de moda. O sea, está muy de moda, se está visibilizando mucho. Digamos, la comunidad sorda de Medellín está pegando muy fuerte, de hecho se visibilizó demasiado con la alcaldía anterior.
Y se han venido trabajando como desarrollando aplicativos como para hacer lo que usted dice. Entonces hay como una aplicación de reconocimiento facial que puede fungir de traducción, pues como de traductor. Pero realmente ese tipo de cosas se tienen que ajustar muchísimo hoy en día, especialmente porque la lengua de señas, al ser una lengua minoritaria, o sea, de hecho el 1.1 de la población pues la habla, y eso que es entre sordos, sordos-ciegos, hipoacúsicos y todo, como es tan pequeña se mueve mucho, o sea, y cambia demasiado. Digamos, la manera en que se expresa un sordo, incluso dentro de Medellín, o sea, la manera en que se expresa un sordo de Bello es distinta y utiliza señas distintas a como se expresa un sordo, supongamos, del Poblado. La manera en que se expresa un sordo de Bogotá, la manera en que se expresa un sordo de Cali, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Hay muchas instituciones que han, a lo largo de la historia, tratado como de, ¿cómo decirlo?, canonizarla, como volverla un poco formal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Hacen los registros de cómo ellos piensan que se debe decir. Y entonces es muy confuso porque una parte de la población aprende esta, pero la otra parte aprende lo otro, y entonces como que no se entienden entre ellos, y eso es pues realmente muy complejo. Entonces ese tipo de aplicativos como que sí son, digamos, yo lo que pienso es que en principio visibilizan mucho a la comunidad, pero realmente, como les decía, el estudio y el desarrollo, digamos, de las investigaciones respecto a lengua de señas aquí en Colombia no se prestan como para que se hagan investigaciones de calidad y que uno pueda decir si es que es funcional. Probablemente funcione, no sé, en un porcentaje bajo, pero es muy complicado que este tipo de cosas pues como que se den. ¿Alguien más tiene una pregunta o algo así? Una duda referente a la cultura sorda, referente a toda esta parlache académico que acabo de decir. Bueno, con muchísimo gusto. Perdona, Tomás, que como empleados los utilizan porque ellos se dedican pues, al trabajo y tienen más rendimiento. Entonces, llegué a ver una persona cuando existía Carvajal en compañía, tenían a una persona que era la obrera pues, estrella, porque ella se dedicaba a su trabajo y entonces pues eso hacía que ya tuviera más rendimiento. Entonces yo creo que ahora también de pronto pase eso o no. Pero es que hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y es que realmente, o sea, históricamente no es que tengan más rendimientos como obreros, sino que son los campos a los que ellos realmente pueden acceder. ¿Por qué? Porque es una comunidad que no ha tenido la oportunidad de ser instruidas, que de hecho las personas sordas, pues no tengo en este momento la fecha exacta, no la recuerdo, pero hasta hace muy poco tiempo se empiezan digamos, a admitir en planteles educativos, y de hecho solamente hasta hace como 2 o 3 años han cursado pues estudios en la universidad, y eso que pues es complejo porque ellos no reciben como tal, digamos, la carrera, sino una interpretación, porque es a través de intérpretes. Entonces no es como que ellos sirvan más para labores de obra o etcétera, sino que simplemente no han tenido la oportunidad de instruirse como para dedicarse a otro tipo de cosas, y es realmente a lo que se pueden limitar en su trabajo. Ya, muchísimas gracias. Muchas gracias a Cristina, súper interesante, ¿cierto? Mire todas estas cosas nuevas para nosotros, que muchas veces nosotros no conocemos, no sabemos, y que vea la dificultad, ¿cierto? Que uno cree, pues eso como tan fácil, pero a veces no, que con los dedos y verás que en 2 minutos ya está uno rendido, ¿cierto? Entonces sí, súper importante que tengamos personas que les guste estudiar, saber, aprender este tipo de cosas para ayudarle a los demás, ¿cierto? Y también para transmitirles a ustedes. Entonces, ¿de qué discapacidad nos acaba de hablar Cristina? ¿Alguien que me diga? Muy bien, de la discapacidad auditiva, listo. Entonces aquí tenemos a Valentina, que yo creo que allá nadie la conoce porque ella casi no se ve en el pueblo, casi no salía a fiestas. Entonces tenemos aquí a Valentina que nos va a contar, nos va a hablar un poquito de quién es ella, del ejemplo tan grande que tenemos, del reto institucional tan grande que fue Valentina, porque Valentina es egresada de la institución, de quién es ella ahora, de qué ha podido hacer, y bueno, para que aquí la escuchemos.
Administrativa San Vicente Ferrer. Saqué el crayon el pasado 10 de diciembre del 2022. Luego de eso hice 3 cursos en el SENA que fueron asistencia administrativa, fotografía y un curso de inglés. El año pasado me dieron una muy grande oportunidad de estudiar en la alcaldía. Esa gran oportunidad la tuve con la ayuda del alcalde Jimmy Giraldo, el cual me dio la oportunidad y me sentí muy orgullosa de trabajar por todos ustedes. En estos momentos, cada 8 días, los días miércoles, estoy asistiendo a la ciudad de Medellín a un tratamiento ultravenoso, un medicamento que debo estar con él máximo 5 a 6 horas. Me siento muy agradecida con doña Sonia y con doña Isabel, que fueron las grandes personas las que me ayudaron mucho a sacar adelante mi estudio. Muchísimas gracias. No va a contar que tiene novio. Cuando me conocí en el medicamento, nos vemos cada 8 días, pero con la ayuda de Dios, este día lo vamos a traer para acá a mi centro. Pero que hay que avisarle que para que la hora y la pican cositas. Entonces miren esa belleza, ¿cierto? O sea, ¿dónde están las barreras? Aquí, en la mente, en la actitud, en el alrededor. Mire esta mamá lo bella que es con ella para todos lados. Para todas partes. Y para una Valentina nunca la escucha diciendo que pereza. Ustedes la ven linda, la ven organizada, la ven feliz, la ven haciendo bulla en todos lados. Entonces sí, entonces mire este ejemplo tan hermoso que tenemos. ¿Dónde están las barreras? En la mente, en las actitudes, en las personas. Pero mire estos ejemplos tan bonitos. Listo. Y por último aquí, antes de hacer como la partecita práctica, quiero presentarles a este chico. Él se llama Juan Guillermo. Lastimosamente no nos pudo acompañar hoy, pero nos mandó un mensajito. Él es una persona con discapacidad visual. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando trabajé en la administración pasada. Él venía a asesorarnos con el tema de política pública de discapacidad. Era para mí muy impactante verlo como llegaba, solo, con su bastoncito, una discapacidad visual total. Él llegaba aquí al municipio, era con su bastoncito para todos lados, hablando como una persona común y corriente. Solo llegó a la alcaldía, yo no tuve que recogerlo, no, allá llegó preguntando, vea, vengo a esto. Entonces miren, y ya él nos va a contar quién es, qué ha tenido la oportunidad de hacer en su vida y qué recomendaciones nos tiene. Incluso me acuerdo mucho que cuando él vino, caminaba, pues me ponía la mano encima del hombro y yo tenía aquí un bolso colgado. Y cuando eso se usaban mucho unas bolitas que eran peluditas que le ponían a los bolsos y yo le tenía una bola de esa. Y él tocaba hasta que me dijo, ay María Isabel, ¿usted por qué tiene esa bola peluda en su bolso? Y yo decía, o sea, ellos se dan cuenta de todo, aunque uno no lo crea. La niña de la que les hablaba ahorita, Viviana, que es la niña que está estudiando, ustedes cargan las llaves y ella sabe. Ella llega y sabe quién está en ese lugar, ¿cierto, doña Sonia? Doña Sonia ha estado con la niña desde cero, ¿cierto? Y ha sido una experiencia muy bonita, porque lo que la niña ha aprendido, uno dice, vale la pena ayudar y vale la pena sacar el potencial de estas personas, ¿cierto? Y antes de que se me olvide también, esos niños y esos chicos que tienen dificultades en el aprendizaje, que no aprenden fácil, que son hiperactivos, que no se quedan quietos, que son como con un desespero, hay muchas ayudas, no nos quedemos con las manos cruzadas. Hay enfermedades huérfanas, enfermedades raras que en el momento no se han diagnosticado, que ni siquiera los médicos saben qué es. Entonces muchas veces es que mi niño tan necio, es que mi niño tan desobediente, es que muchas veces hay algo más allá. Muchas veces puede que no sea culpa ni del niño o la niña, muchas veces puede ser falta de un diagnóstico, falta de una valoración neuropsicológica, falta de un estudio, ¿cierto? Muchos niños pueden tener déficits en el aprendizaje, hiperactividad, y esas son cosas que uno como mamá no puede decir, tiene esto, pero que cuando tienen un diagnóstico también hay un tratamiento. Entonces no nos podemos quedar con las manos cruzadas. Esos niños que son
son pegaditos de las hojas leyendo. Pero ¿usted por qué se pega en el cuaderno? No, miremos a ver, una cita con el oftalmólogo, ¿será que no está viendo bien? ¿Cierto? Entonces también a que nos mosquemos y a que seamos muy visuales con nuestros hijos, porque muchas veces las fallas son cosas que tienen soluciones y que si nosotros no nos ponemos las pilas a tiempo, ya después las consecuencias van a ser irreversibles. ¿Listo? Entonces vamos a escuchar a Juan Guillermo. Abogado de profesión, resido en el municipio de Río Negro y persona con discapacidad visual total, es decir, no tengo ningún tipo de residuo visual. He trabajado en los procesos de formación a personas con discapacidad visual en el uso de las tecnologías, lo que tiene que ver con lectores de pantalla, los cuales facilitan el acceso de las personas ciegas a los computadores, a los celulares, a través de una voz. Del mismo modo, he ejercido mi profesión como abogado litigante en algunos procesos, he sido contratista en todo lo que tiene que ver con la promoción y difusión de los derechos de las personas con discapacidad. He acompañado en los procesos de construcción, formulación e implementación de políticas públicas de discapacidad en varias regiones del país y en la actualidad soy funcionario de la Superintendencia Nacional de Salud. Las barreras son situaciones, lo denomino situaciones porque deben ser temporales, dado que mi ideal es que las mismas sean superadas. Entonces, las barreras pueden ser de tipo físico, de tipo aptitudinal. Para poner dos ejemplos claros, entonces diríamos que la barrera física se constituye en la imposibilidad que una persona con discapacidad física o usuario de silla de ruedas tiene para acceder a los espacios, porque no tienen una rampa, porque no tienen un ascensor, porque la rampa que tienen es demasiado inclinada. Y el mejor ejemplo de barrera aptitudinal es cuando vemos una persona con discapacidad y la miramos con pesar. No vemos su capacidad, sino que nos fijamos únicamente en lo que le falta. Si es una persona sorda, le falta la visión; si es una persona ciega, porque no ve. Entonces, cuando manifestamos, ¡ay, qué pesar, pobrecito!, estamos generando barreras en el entorno. Entonces, cuando estas barreras se superan, las personas pueden estudiar, pueden practicar un deporte, pueden viajar, pueden trabajar, como en mi caso, que tuve la posibilidad de trabajar y estudiar. Y del mismo modo, pueden realizar un sinnúmero de actividades como las realizaría una persona sin discapacidad. Era pues como una pequeña reseña de lo que quería mostrarles, lo que una persona con discapacidad puede hacer. Realmente son muchas más las cosas y las cosas que se pueden realizar en las actividades. Y nada, un saludo para todos y espero en algún momento poderlos conocer en el ámbito presencial. Un abrazo. Entonces vean lo bonito. Juan Guillermo es una persona ciega de nacimiento. Es abogado, terminó sus estudios y a mí me llamaba mucho la atención que él en algún momento me decía: María, no había cosa que a mí me molestara más en la universidad que me sacara 2,9 en la materia y me la subieran a 3. A mí me aterraba y yo iba y peleaba con el profesor. Si perdí la materia, pues la perdí. ¿Pero por qué me la va a regalar por pesar? No.
Si la perdí, pues vuelvo y la repito, pero a mí que no me regalan una materia, es que yo soy capaz de estudiar y de aprender y de sacarme la mejor nota. Entonces, mira, tan importante, ¿cierto? Entonces, ahí está el ejemplo de Juan Guillermo. ¿Qué decía él? La mayor problemática es el pesar que vemos nosotros hacia las personas con discapacidad. Es que no caminan, pero vemos cómo es inteligente, vemos cómo es de simpático, vemos cómo es de simpática. Es que no ve, pero mire, tiene un estudio, tiene una profesión. ¿Cuántas personas teniéndolo todo no quisieron? Porque hay otras causas pues que ya se salen de las manos, pero muchos cuantos pudiendo no quisieron, ¿cierto? Entonces son ejemplos muy claros de que definitivamente los límites están en nuestra mente, en las barreras del entorno y de la actitud, ¿cierto? Entonces, ya para terminar, 3 personas que pasen aquí al frente para que hagamos una actividad. No les vamos a hacer duro, no es de preguntarles nada, es simplemente como una actividad vivencial. ¿Quién es? Yo, anda pues. ¿Quién más? ¿Usted? Pues eso. Y otra persona. Otra. El señor que es todo participativo, ¿verdad? Pues usted. Bueno, entonces, ¿cuál es la actividad? Aquí tenemos varios implementos que utiliza normalmente una persona con discapacidad, ¿cierto? Entonces, primero, vamos a evidenciar. Entonces, vamos a vivenciar lo que es una persona, lo que es una persona con discapacidad visual. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A uno de ellos 3 les vamos a tapar los ojitos. Señor, le vamos a tapar los ojitos y vamos a poner a que camine por este espacio y hacer diferentes actividades a las que normalmente está expuesta una persona con una discapacidad visual. Listo, entonces, una persona con discapacidad visual, ¿cierto? Donde llega es una nueva experiencia, una nueva expectativa, un reconocimiento espacial totalmente. Las manos son su medio para conocer, son los ojos, las manos son sus ojos. Entonces, vamos a pasar por acá. Generalmente las personas con discapacidad visual, yo no las cojo y las llevo. ¿Qué hago yo? María, ¿cierto que es así? Ellas se ubican por medio de mi hombro y yo las llevo, ¿cierto? Esto es muy importante, no decirles, no jalarlas, no, es que ellos tienen que aprender a ser independientes, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a tocar acá, vamos a tocar todo lo que tenemos aquí. Eso, tóquelo y ahorita nos cuenta. Entonces, estamos tocando aquí varias texturas, varias cosas. Entonces, mire, una persona con discapacidad visual llega y todo es por medio de sus manos, ¿cierto? Para ellos los colores no existen, porque ellos no saben cuáles son los colores, que es lo único que existe en sus manos, lo que ellos sienten, lo que ellos pueden explorar con sus manos, con sus pies, tocando, mirando. Aquí está una pared. ¿Han visto que cuando remodelaron el parque, las escaleras, las ceras tienen ya como unas bolitas y unos palitos, que uno dice, ve tan charra estas ceras? ¿Por qué? Porque por medio de esas texturas, ellos con el bastoncito identifican cuándo pueden seguir, cuándo deben parar, cuándo hay que cruzar una calle. Entonces, todas estas son, ¿cómo se dice, Cris? Esas son texturas. Ayudas, eso, son ayudas para que ellos sean personas independientes, para que ellos no necesiten otra persona que las saque y les digan, aquí, pase aquí, pare aquí. No, que ellos puedan ser solos y tocar. Puedo seguir por la acera, aquí hay varios puntos, entonces aquí debo voltear, debo esperar, ¿cierto? O sea, todo es un proceso de aprendizaje. Así como a los niños se les enseña a caminar, a ellos se les debe enseñar ese reconocimiento espacial para saber por dónde se desplaza. Bueno, entonces ahora vamos a poner el dedito aquí en esta cucharita.
y vamos a comer. Póngalo en la boquita un poquito, sí, con el dedito nomás para que nos siga. A probar. Eso sí. Ahora vamos a probar este. Eso, mejor con él. Eso. ¿Sí ven? Entonces ella qué hace, tocar mi mano, tocar qué es lo que yo le estoy dando, ¿cierto? Ubicarse. Ahora este, un poquitico de este. Eso sí, o así con el dedito. ¿Sí ve? ¿Dónde está? Ella ubica mi mano, ¿dónde está? ¿Qué es? Vea, ¿cierto? Ahora vamos para acá, entonces la manito aquí. Venimos para acá, nos vamos a agachar, en el piso hay algo y vamos a tocar lo que hay en el piso. Eso sí, muy bien, toquemos eso. Muy bien. Muy bien, ahora nos vamos a poner de pie nuevamente. Me pone aquí la manito. Vamos para allí. Qué inseguridad. Ahora vamos para acá. Aquí hay una escalita. Vamos a bajarla. Otra escalita. Y otra escalita. Muy bien. ¿Listo? Ahora sí las vamos a destapar los ojitos. ¿Listo? Entonces ahora Joa nos va a contar qué sintió en esta experiencia. Buenas tardes. Pues a ver, lo que le decía María, da como mucha sensación de inseguridad, porque así la conozca, así me esté guiando, uno siempre va a sentir me voy a chocar, me voy a caer, no voy a pisar bien, entonces es de admirar a las personas que tienen su discapacidad visual, porque realmente, como decía María ahorita, lo del ejemplo del chico, llegar hasta la administración municipal sin conocer el municipio, sin conocer gente, es de admirar. O sea, uno realmente hace estas actividades y ahí es cuando se da cuenta de que son personas maravillosas y con unas capacidades inmensas. Un aplauso para yo. Entonces, vea, cierto, uno dice es muy fácil, pero ay, cuando uno le toca ponerse en el lugar del otro. Cuando es que uno cierra los ojos un momentico y uno ya siente que es cierto, que es difícil. Entonces, no solamente es el tema de inclusión, no, es el tema de inclusión, es el tema de solidaridad y es el tema de gratitud, ¿cierto? Por todo lo que tenemos. Bueno, ahora, ¿cuál es su nombre? Daniela. Venga, pues. Entonces, ahora Daniela se me va a sentar en esta sillita, si me hace el favor. No se nos vaya a volar, señor. No se nos vaya a volar. No se nos vuele. Acomódele los pies. Acomódele los pies. Eso sí, sube ahí los piecitos, este por acá. Y le va a dar una vueltecita allá y vuelve y la regresa. Si es capaz de bajar las escalas con ella. Que no, que qué tal. Muy bien, listo. Entonces ahora, Daniela nos va a contar qué siente al estar sentadita en esa silla. Y ¿cuál es su nombre? Y don Juan, cuando la está desplazando, ¿qué siente usted? Cuando le dijeron bájela por las escalas, por ejemplo, y se sentó ahí. Buenas tardes. No, mucho miedo. Pues porque hay personas que se ponen a criticar las personas discapacitadas, pero pues me pongo pues en el lugar de ellos y debe ser muy duro. Sí, la sensación es muy dura. Entonces vea, cierto, y nadie está libre, ninguno estamos libres de algo así. Entonces muchas veces, ay no, eso a mí qué me importa. Pues en mi casa acaso hay alguien así. Nadie está libre de en algún momento adquirir algún tipo de discapacidad o tener una persona con algún tipo de discapacidad. Por eso tenemos que tener mucha empatía con el otro, ¿sí? Bueno, ahora don Juan. Don Juan, ¿me va a coger este camino? Sí, señor. En el valle, un alcalde, ciego profundo. Ciego profundo, así como el que aparece. Y en Popayán, un concejal también ciego. Él se ponía las gafas, se ponía el número cuando estaban en campaña. Entonces
él en las entrevistas decía que la vida a uno le cambia en segundos, porque él antes de quedar ciego, fue el día que en un atraco le patallaron un ojo, lo dejaron todo. Después de un derrame en el otro y quedó total. Pero él comentaba que él le tocó ver cuando veía que él decía que a uno le cambia la vida en un segundo. Una pareja, un muchacho y una muchacha en una moto. Había llovido, la moto se le resbaló y cayeron y la muchacha se golpeó la cabeza y se le brotaron los ojos. Entonces, mire, lo que decía ella, ¿no? Que a veces uno critica, uno no tiene por qué criticar, ni burlarse, ni nada, porque a uno le puede pasar así y quedar peor. Se han visto casos de gente que le remedia, que camina recto, y de pronto en un accidente le pasó lo mismo y quedó. Bueno, Juan, entonces vea, ahora se lo voy a regalar a usted. ¿Qué vamos a hacer? Un piecito arriba. Este pie no me lo puede bajar, va a ir hasta allá y va a venir. Se va a parar allá como si fuera a bajar las escalas, no las baje, listo. Porque yo no quiero pacientes de aquí. Ni se paren las lentejas. Ah. Cuidado con las lentejas que no me vaya a resbalar por ahí. Eso, ahora nos vamos a devolver. Muy bien. Don Juan, ¿usted cree que una persona que no tenga buena resistencia para manejar este aparato lo podrá hacer o que no tenga buena fuerza en sus manos? El problema es ese, que uno pues ahorita lo hace porque está más o menos en óptimas, pero una persona que ya tenga artritis, que tenga todo, pues esto prácticamente como para estarse ahí. Para estarse ahí, no provoca ni moverse, ¿cierto? Ya sería pues la silla de ruedas. ¿Y qué se siente uno estar caminando con un aparato de... Pedir a Dios que eso no le vaya a parar a uno, pues, que tenga que llegar a esa etapa. Bueno, don Juan, muchas gracias. Listo, entonces aquí queríamos... Entonces aquí queríamos como vivenciar un poquitico todas esas discapacidades, ver que realmente es muy difícil a veces, esa sensación es dura, el uno estar en ese lugar del otro, ¿cierto? Y ver el ejemplo, porque esas son personas realmente ejemplares, realmente que yo digo, más que uno enseñarles a ellos, ellos tienen que aprender de uno. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere que les explique algo? ¿Listo? Entonces, por último, pues como agradecerles nuevamente a doña Sonia, a doña Ángela y a doña Genova por hacerme la invitación, a María Cristina que con tanto amor aceptó la invitación para venir a transmitirles un poquito, a Valentina que también con tanto amor inmediatamente dijo sí, qué rico, yo quiero ir, a doña Beatriz que es la que la carga para todos lados con tanto amor y bueno, con mucho cariño pues aquí como a compartirles un poquito y a invitarlos a que de verdad le demos gracias a Dios todos los días porque somos muy privilegiados y muy afortunados de todo lo que tenemos, sobre todo de la salud física que tenemos. ¿Listo? Muchas gracias. María, muchísimas gracias. Usted también lo hizo con mucho amor. Eso fue lo que se reflejó, ¿cierto? A Cristina, muchas gracias, a Vale, muchas gracias y a todos ustedes, muchas gracias por la asistencia, de verdad. Que hoy me quedo muy contenta, fue una escuela de padres maravillosa, muy productiva y pienso que nos vamos a ir como con muchas cositas en nuestra cabeza, ¿cierto? Mucho aprendizaje, mucho amor, mucha solidaridad, mucha paciencia con esos seres que nos necesitan tanto.